Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré sobre la dictadura de Primo de Rivera, desde 1923 a 1930. El periodo comprendido entre septiembre de 1923 y enero de 1930 representa una de las fracturas más determinantes en la arquitectura política de la España contemporánea. La dictadura del general Miguel Primo de Rivera no debe interpretarse como un simple paréntesis de orden en medio del caos, sino como la manifestación final de la incapacidad del sistema de la restauración borbónica para evolucionar hacia una democracia de masas. Este régimen, que nació con una vocación de interinidad bajo la metáfora del cirujano de hierro, terminó por ensayar una institucionalización autoritaria que al fracasar arrastró consigo a la propia monarquía de Alfonso XIII. La llegada al poder de Primo de Rivera fue el resultado de una convergencia de crisis que afectaron a los pilares del Estado liberal español. Desde el desastre del 98, el sistema canovista, basado en el turno pacífico de partidos y el control caciquil del electorado, había entrado en una fase de erosión progresiva. El sistema fue incapaz de integrar a las nuevas fuerzas sociales surgidas del desarrollo urbano e industrial, como el movimiento obrero y los nacionalismos periféricos. El fallecimiento de los líderes históricos de los partidos conservador y liberal, Cánovas y Sagasta, dio paso a una fragmentación interna que imposibilitó la formación de mayoría sólida. Entre 1917 y 1923, España experimentó una inestabilidad gubernamental crónica, con gobiernos de concentración de corta vida que no lograban ni siquiera aprobar los presupuestos generales del Estado. Esta parálisis legislativa generó un clima de opinión pública favorable a una intervención quirúrgica que limpiara la política de sus vicios profesionales. La crisis de 1917 supuso un punto de no retorno. En ese año confluyeron tres desafíos simultáneos: las juntas de defensa militares, que demandaban mejoras profesionales; la Asamblea Parlamentaria en Barcelona, que exigía una reforma constitucional; y la huelga general revolucionaria convocada por UGT y la CNT en respuesta a la inflación de la posguerra. Aunque el régimen sobrevivió mediante la represión, su legitimidad quedó herida de muerte. El ejército español, tras la pérdida de las últimas colonias en el 98, se había replegado sobre sí mismo, asumiendo un papel de guardián de la integridad nacional y del orden social frente a lo que consideraba la amenaza del separatismo y el obrerismo. Sin embargo, la institución estaba profundamente dividida entre los oficiales africanistas, que ascendían por méritos de guerra en Marruecos, y los junteros de la península, que defendían el ascenso por estricta antigüedad. El catalizador inmediato del golpe fue el desastre anual en julio de 1921. La derrota de las tropas españolas ante las cabilas rifeñas de el Krim resultó en la muerte de más de 100.000 soldados, aunque algunas fuentes elevan la cifra a 13.000, y reveló una negligencia criminal y la corrupción generalizada en los mandos militares. La investigación oficial, llamada el expediente Picasso, amenazaba con señalar responsabilidades no solo en la cúpula militar, sino en la propia figura del rey Alfonso XIII, quien había alentado personalmente al general Silvestre en su temeraria campaña. El golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923 se produjo apenas unos días antes de que el informe Picasso fuera debatido en las Cortes, lo que ha llevado a la historiografía a considerar el pronunciamiento como un mecanismo de autoprotección del ejército y la corona. El periodo entre 1919 y 1923, conocido como el Trienio Bolchevique, se caracterizó por una violencia social extrema, especialmente en Barcelona. El enfrentamiento entre el sindicalismo anarcosindicalista de la CNT y la patronal, apoyada por los sindicatos libres de extrema derecha, derivó en el pistolerismo, una guerra de asesinatos cruzados que se cobró la vida de patronos, obreros y figuras políticas. La burguesía catalana, tradicionalmente nacionalista, terminó por priorizar el orden social sobre sus demandas de autonomía, aplaudiendo inicialmente la llegada de un dictador que prometiera mano dura contra el anarquismo. El pronunciamiento de Primo de Rivera en Barcelona contó con la complicidad activa de Alfonso XIII,
quien se negó a sancionar al general y forzó la dimisión del gobierno legítimo de García Prieto. El dictador se presentó como un salvador providencial cuya misión era restablecer el orden, acabar con la corrupción y cerrar la herida de Marruecos. La primera fase del régimen estuvo marcada por la dirección exclusiva de militares, con Primo de Rivera como ministro único. Las medidas adoptadas supusieron la anulación práctica de la democracia parlamentaria. Suspendió la Constitución de 1876, aunque no fue derogada. Sus preceptos quedaron en suspensión indefinido, eliminando las garantías individuales. Disolvió las Cortes, el poder legislativo fue clausurado, asumiendo el dictador la potestad de gobernar por decreto. Prohibió los partidos y los sindicatos, se legalizaron las formaciones políticas y los sindicatos de clase, como la CNT y el PC, cuyos líderes fueron encarcelados o pasaron a la clandestinidad. Los gobernadores civiles fueron sustituidos por militares y se disolvieron los ayuntamientos, sustituyéndolos por vocales asociados, designados desde el poder, en un intento fallido de romper las redes caciquiles que a menudo terminaron integrando a los mismos caciques en la nueva estructura. Para consolidar el control sobre la sociedad, Primo de Rivera extendió a toda España la institución del Chomatín, una milicia ciudadana armada de origen catalán, concebida como una fuerza auxiliar de orden público y una policía de buenas costumbres. El Chomatín sirvió para movilizar a las clases medias conservadoras y a los grandes propietarios en la vigilancia del orden y la moral tradicional, persiguiendo incluso la blasfemia. El estado de guerra permanente hasta 1925 permitió reducir drásticamente el número de huelgas y atentados. El gran exilio político de esta etapa el gran éxito político de esta etapa fue el fin de la guerra en el Rif. Primo de Rivera, inicialmente partidario del abandono, cambió su postura ante la beligerancia de el Krim, quien llegó a atacar el protectorado francés. Esta agresión facilitó una alianza militar con Francia que cristalizó en el desembarco de Alhucemas en septiembre de 1925. La exitosa operación conjunta forzó la entrega de el Krim y puso fin a una sangría de hombres y dinero que había desestabilizado a España durante 2 décadas. El éxito de Alhucemas otorgó al dictador una inmensa popularidad y consolidó el apoyo del ejército, permitiéndole plantearse la permanencia en el poder más allá de la transitoriedad inicial. En diciembre de 1925, tras el éxito en Marruecos, Primo de Rivera decidió transformar su dictadura militar en un régimen con presencia de civiles, buscando institucionalizar su poder y crear un Estado nuevo, que superara definitivamente el liberalismo. El dictador intentó dotar al régimen de un soporte político propio, a través de la Unión Patriótica, definida como un partido apolítico y único. Bajo el lema Patria, Religión y Monarquía, la Unión Patriótica buscaba encauzar el apoyo de las clases medias rurales y los sectores católicos conservadores. Sin embargo, el partido carecía de una ideología coherente y se convirtió en una red de clientelismo administrativo para los adictos al régimen. En 1927 se creó la Asamblea Nacional Constitutiva, la primera cámara de carácter corporativo en la Europa de entreguerras. Sus miembros no eran elegidos por sufragio universal, sino por designación gubernamental, representando a municipios, provincias, la Unión Patriótica y los intereses económicos y culturales de la nación. Aunque se le encargó la redacción de una nueva constitución de signo autoritario y corporativo en 1929, el proyecto fue rechazado incluso por los sectores monárquicos y el propio rey, al considerar que rompía con la tradición histórica y otorgaba excesivo poder al Ejecutivo. Para gestionar la cuestión social, el régimen implementó la Organización Corporativa Nacional en 1926, bajo el impulso del ministro Eduardo Aunos. Basada en el corporativismo social y la doctrina social de la Iglesia, la Organización Corporativa Nacional buscaba eliminar el conflicto de clases mediante la creación de comités paritarios. El sistema tuvo un éxito notable en la reducción de la conflictividad, logrando que el número de huelgas cayera de 458 en 1923 a solo 96 en 1929. Sin embargo, ese éxito dependió de la colaboración táctica de la UGT, que aceptó integrarse en los organismos de la dictadura para fortalecer sus bases frente a la perseguida CNT. Esta colaboración, defendida por Largo Caballero, provocó una profunda fractura en el socialismo español,
con líderes como Indalecio Prieto denunciando la complicidad con un régimen inconstitucional. La dictadura coincidió con los felices años 20, un periodo de expansión internacional que Primo de Rivera aprovechó para desplegar una política económica de corte keynesiano, basada en un fuerte proteccionismo y una masiva inversión estatal. El Estado se convirtió en el principal agente económico mediante un ambicioso plan de modernización. Se crearon las confederaciones hidrográficas, destacando la del Ebro, para potenciar el regadío y la producción hidroeléctrica. Se construyeron más de 7.000 kilómetros de nuevas carreteras y se modernizó el ferrocarril mediante subvenciones estatales. Se fundó la CAMSA para controlar el mercado de petróleo y se otorgó la concesión de comunicaciones a la Compañía Telefónica Nacional de España. Los logros del régimen se exhibieron en 1929 a través de la Exposición Internacional de Barcelona y la Exposición Iberoamericana de Sevilla, que transformaron el urbanismo de ambas ciudades. El talón de Aquiles de esta política fue su financiación. El ministro de Hacienda intentó una reforma tributaria progresiva para agravar la riqueza territorial, lo que le valió el apodo de ministro bolchevique por parte de los sectores conservadores. Ante la feroz oposición de las élites terratenientes, tuvo que renunciar a la reforma estructural y recurrió a la creación de presupuestos extraordinarios. Estos presupuestos, que permitían realizar inversiones fuera de la contabilidad ordinaria, se financiaron mediante emisiones masivas de deuda pública y la venta de concesiones de monopolio. Este modelo generó un desequilibrio fiscal crónico que heredaría la Segunda República y que hizo al régimen extremadamente vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional. A partir de 1928, la dictadura entró en una fase de erosión irreversible. El régimen se encontraba en un callejón sin salida, no podía volver a la legalidad de 1876 porque la había destruido, pero tampoco lograba institucionalizar un sistema alternativo aceptable para las fuerzas vivas del país. Incluso dentro del ejército, el pilar fundamental de su poder, surgieron grietas profundas. Primo de Rivera intentó reformar el sistema de ascenso, favoreciendo los méritos de guerra para complacer a los africanistas y reducir el excedente de oficiales. Esta medida provocó un enfrentamiento abierto con el cuerpo de artillería, que defendía la escala cerrada por antigüedad. El conflicto alcanzó su punto álgido en 1929, cuando el dictador disolvió el arma de artillería, generando una solidaridad corporativa que le enajenó el respaldo de gran parte de la oficialidad. Además, las conspiraciones militares, como la Sanjuanada en 1926, evidenciaron que el descontento llegaba hasta los generales de la vieja guardia. El régimen cometió el error táctico de despreciar el papel de la cultura y el pensamiento. El destierro de Miguel de Unamuno a Fuerteventura y la clausura del Ateneo de Madrid lo convirtieron en un blanco constante de críticas internacionales. Figuras como José Ortega Gasset, inicialmente expectantes, se definieron radicalmente en contra del régimen ante su inmovilismo y su injerencia en la autonomía universitaria. La universidad se convirtió en el principal foco de resistencia civil a través de la FUE, Federación Universitaria Española. El conflicto de 1929, originado por un decreto que favorecía los títulos de los centros jesuitas de Deusto y El Escorial, provocó una huelga estudiantil masiva y la dimisión de catedráticos ilustres en protesta por la represión. La incapacidad del dictador para gestionar este conflicto, que le obligó a ceder finalmente en vísperas de las exposiciones de 1929, reveló la debilidad de su autoridad. La estabilidad del régimen dependía de la bonanza económica. El fin del ciclo expansivo mundial y las malas cosechas de 1929 provocaron una crisis de confianza que hundió la cotización de la peseta. Las clases medias que habían aceptado la dictadura a cambio de prosperidad se vieron afectadas por la inflación y la subida de impuestos. Los empresarios, descontentos con el intervencionismo estatal y el trato preferencial a la UGT, también retiraron su apoyo. En enero de 1930, enfermo de diabetes y aislado políticamente, Primo de Rivera realizó una consulta desesperada a los capitanes generales para saber si aún contaba con su confianza. Al recibir respuestas tibias o negativas, presentó su dimisión el 28 de enero. Alfonso XIII, en un intento de salvar la corona, aceptó la dimisión y encargó el gobierno al general Dámaso Berenguer con la misión de volver a la normalidad constitucional. Este periodo, conocido como la dicta blanda, fue un fracaso absoluto por su indecisión.
Ni continuó con el modelo autoritario ni restableció plenamente las libertades. La oposición republicana y socialista se unificó en el Pacto de San Sebastián en agosto de 1930. Ortega y Gasset sentenció el momento con su famoso artículo El error Berenguer, donde afirmaba que el régimen estaba acordonado como leproso en Lazareto, y concluía con un rotundo delenda et monarchía. Tras la dimisión de Berenguer en febrero del 31, el almirante Aznar convocó elecciones municipales para el 12 de abril. La victoria abrumadora de las candidaturas republicanas en las capitales de provincia fue interpretada como un plebiscito contra la monarquía. Sin apoyos militares ni políticos, Alfonso XIII abandonó el país el 14 de abril de 1931, el mismo día en que se proclamaba la Segunda República. En conclusión, la dictadura de Primo de Rivera representó un intento fallido de estabilizar España mediante un modelo que combinaba el regeneracionismo autoritario con el corporativismo emergente en la Europa de entreguerras. Aunque logró éxito indiscutible en el orden público, la pacificación de Marruecos y el desarrollo de las infraestructuras nacionales, su pecado original fue la ruptura del marco constitucional. Al liquidar el sistema parlamentario en lugar de reformarlo, el régimen dejó a la corona sin el escudo protector de los partidos dinásticos. El fracaso de la institucionalización civil y la inoperancia de la dictadura blanda posterior demostraron que el país no quería volver a la vieja política de la restauración ni aceptar un modelo de Estado corporativo. La dictadura terminó siendo el puente involuntario hacia la república, al agotar todas las soluciones de compromiso dentro de la monarquía borbónica y dejar a las nuevas masas ciudadanas sin otra alternativa que el cambio radical de régimen. Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Dale like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Chao.